Muy bien, hoy día vamos a seguir con el último video de cómo estudiar las Sagradas Escrituras. Y bueno, para eso hoy día hemos puesto como título estudiar más que simplemente leer. Y para eso vamos a leer un texto de la Biblia que se encuentra en Hechos 17:11, que dice: Estos los judíos de Berea fueron más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra de todo corazón y examinaban cada día las escrituras para ver si esas cosas eran ciertas. Y nosotros tenemos que seguir el mismo ejemplo de estas personas que, bueno, ellos recibieron la palabra de todo corazón, pero no solo se quedaron ahí, sino dice que examinaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Y examinar es observar atentamente y cuidadosamente a algo o a alguien. Y bueno, nosotros en el estudio de la Biblia tenemos que observar cuidadosamente y atentamente las Sagradas Escrituras en la cual nosotros leemos. Ahora, ¿cómo interpretar la Biblia correctamente? Nosotros llevamos un curso de hermenéutica y bueno, y la palabra hermenéutica es de origen griego y significa interpretar o declarar, anunciar o esclarecer. Esto significa que alguna cosa es vuelta comprensible. Bueno, y teológicamente es el arte de interpretar los textos bíblicos. En consejos sobre la obra, nuestra hermana Elena G. de White nos dice: ningún hombre, mujer o joven puede lograr la perfección cristiana si descuida el estudio de la palabra de Dios. Bueno, en Efesios 2:20 nos dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bueno, la Biblia es nuestra regla de fe. Y apóstoles, bueno, como sabemos, el Nuevo Testamento habla acerca de la historia de Jesús. Bueno, y la mayoría fueron los apóstoles o los discípulos en el cual escribieron este libro, el Nuevo Testamento. Y como sabemos, el Antiguo Testamento fueron escritos por los profetas. Pero todo esto es la principal de todas las Sagradas Escrituras, como Antiguo y Nuevo, es Jesucristo. Principios básicos acerca de la interpretación. Aquí ya vamos a ver algunos ejemplos, como mencionamos en el video anterior. La Biblia es su propia intérprete. Por ejemplo, Mateo 16:26 nos dice: ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿A qué se refiere cuando dice su alma? Eso lo vamos a ver en Lucas 9:25. ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se pierde o se destruye a sí mismo? Entonces, el alma es uno mismo. El alma no es aparte como algunos creen, sino aquí podemos ver que la Biblia se interpreta sola, es su propia interpretación. Bueno, es un ejemplo. Ahora vamos a ver otro ejemplo en Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Y es en todo a qué se refiere? Bueno, Efesios 6:1 nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, es en todo, es en el Señor, en la totalidad del Señor. No es otra cosa, sino nosotros obedecemos a los padres en todo, mejor dicho, obedecemos en el Señor. Muy bien, tengamos en cuenta el contexto. Por ejemplo, Hechos 10:13 al 15 habla de Pedro. Bueno, ahí nos dice: Pedro mata y come. Lo que Dios limpió no lo llames tu común. Algunos sacan estos versículos para decir que Dios, todo lo que Él creó, los animales, nosotros podemos comerlo. Pero vamos a ver acerca del contexto. En Hechos 10:28 y 34 finaliza esto diciendo: Pedro mismo dice: a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces, esa visión que se le presenta a Pedro no es que él pueda comer todos los animales, sino a lo que se refería a esta visión, y el propósito de esta visión es que Pedro puede entender que todas las personas necesitan de la salvación de Dios. Muy bien,
Como aquí pusimos original, el contexto explica la visión. TP. No basarse también en una sola cita. Bueno, en Génesis 3:1 nos dice, la serpiente dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Entonces, la serpiente, vamos a ver qué significa. Dice Apocalipsis 12:9 nos dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Entonces, el diablo habló por medio de la serpiente para engañar a Eva. No es que la serpiente en el principio hablaban, sino es que el diablo, por medio de la serpiente, habló para engañar a Eva. El texto y su significado. Lo que dice el texto no es siempre lo que significa. Por ejemplo, tú, Nabucodonosor, eres aquella cabeza de oro. Esto no hace referencia a que Nabucodonosor tenía cabeza de oro, sino lo que significaba es que él representaba la cabeza de oro. Ahí podemos nosotros ver lo que dice el texto no es siempre lo que significa. Tenemos que tener muy en cuenta eso. Muy bien, por ejemplo, otro ejemplo dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Muy bien, entonces lo que significaba esto es que el pan representaba el cuerpo de Cristo. No es que estaban comiendo literalmente el cuerpo de Cristo, sino es el pan que representaba. Muy bien, y vamos a ir finalizando ya por aquí. Dice, tenemos que usar el sentido común. En Mensajes Selectos, página 247, nos dice, Dios quiere que tengamos un sentido común y que razonemos con sentido común. Las circunstancias alteran las condiciones. Las circunstancias cambian la relación de las cosas. Tenemos que tener muy en cuenta de eso. Trabajar de manera estrecha con hermanos de experiencia. En Proverbios 11:14 nos dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, para también tener un estudio de la Biblia con más firmeza, también tenemos que estudiar con nuestros hermanos, ¿no? Cada uno también puede entender y también nos puede ayudar también a nuestro estudio de las Sagradas Escrituras. Proverbios 15:22 nos dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Bueno, lo que hemos dicho, Pizarro. Y vamos a ver una advertencia acerca del apóstol Pablo. Primero de Timoteo 4:16 nos dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cada estudio de la Biblia nosotros tenemos que afirmar en la doctrina en la cual creemos. No tenemos que descarriarnos acerca de eso. Bueno, Elena G. de White también nos advierte, dice, examinad todas las cosas antes de presentarlas al rebaño de Dios. Se harán declaraciones engañosas sin mensajes que se asegurará que vienen del cielo. Y si la influencia de estas cosas se acepta, inducirá a hacer movimientos y a seguir ideas y planes exagerados que introducirán precisamente las cosas que Satanás quiere que existan. Esta es una advertencia también de nuestra hermana Elena G. de White, en la cual tenemos que nosotros, antes de hablar acerca de otras personas, examinar para presentar también al rebaño de Dios. Bueno, y con esto finalizamos. Que Dios los pueda bendecir y que haya sido de gran ayuda estos videos para poder tener un mejor estudio de la Biblia.